2022, nuestro próximo panel se llama Innovación, Tecnología y Agilidad Competitiva para navegar con celeridad en la nueva era. El panel lo va a moderar el español Pablo Tomás. Él es matemático e ingeniero de sistemas, ha liderado equipos multidisciplinarios en innovación y transformación digital hacia el agilismo por más de 20 años. Ha trabajado con Pricewaterhouse, IBM, Hewlett Packard y también el Banco Santander en Europa y en América Latina. Fue parte de los equipos pioneros en España que hicieron una realidad la transformación de la administración pública en digital en el año 2000 en adelante. Ahora Pablo es asesor de empresas en su transformación al agilismo y la innovación. Un aplauso, por favor, para Pablo Tomás. Y nuestros panelistas, Juliana Orozco, ella es ingeniera civil con MBA y estudios complementarios de innovación y gerencia de empresas, 17 años de experiencia en diseño y desarrollo de productos y gestión de riesgo de crédito en el sector financiero. Está con Sempli hace aproximadamente un año como Head of Risk y en esta fintech tiene a su cargo la gestión de riesgos y el desarrollo de políticas y modelos para acompañar el crecimiento sostenible de esos negocios. Le apasionan los retos del desarrollo de negocios bajo modelos de innovación. Un aplauso para Juliana. Fernando Álvarez, ejecutivo experto en banca retail con amplia trayectoria en el sector financiero, 18 años de experiencia en este sector y 13 de estos relacionados en temas de bancarización, modelos disruptivos de inclusión financiera para personas naturales. Lidera en sus últimos años uno de los programas más exitosos de financiación a población de bajos ingresos, siendo responsable de la administración integral de su negocio. Fernando, un aplauso. Y el último panelista es Rodrigo Correa, vicepresidente de Negocios e Innovación del Banco AB Villas, del Grupo Aval, ingeniero de sistemas con especialización en administración, cuenta con una experiencia de más de 35 años en el sector financiero, ha sido vicepresidente de varias áreas en distintos bancos, comercial, financiera, operativa, tecnología, administrativa, gestión y normalización de activos. Adicionalmente, el señor Correa es miembro de varias juntas directivas. Un aplauso para Rodrigo Correa. Y comenzamos entonces nuestro último panel de la mañana, innovación, tecnología y agilidad competitiva para navegar con celeridad en la nueva era. Pablo, bienvenido a nuestro país siempre, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo bueno que tiene venir después de este panel, ¿no? Después de Andrés y Diego, pues es que ya han hecho todo el trabajo casi de lo que vamos a hablar. La verdad ha sido un placer escucharos, es una maravilla, uno aprende siempre mucho con Diego y para mí Andrés ha sido un descubrimiento. Un poco lo que vamos a hablar es precisamente de cómo nos transformamos, ¿no? Estábamos hablando con Diego y también con Andrés de nuevos modelos de negocio y de que la transformación digital no es solamente una optimización digital, sino también una transformación de los modelos de negocio. Y un poco para eso hablamos mucho de agilidad, de innovación. Y yo siempre pongo una metáfora: ¿quién es más ágil? ¿Un corredor de 100 metros lisos o un corredor de 110 metros vallas, ¿no? Entonces mucha gente me dice, pues es más ágil el de 100 metros lisos porque corre en menos tiempo, pero eso es rapidez. Entonces la agilidad realmente tiene que ver con la capacidad de adaptación. Entonces la persona que tiene que sortear obstáculos que constantemente vienen, realmente acaba siendo más rápida en un entorno cambiante, que es lo que tenemos desde hace, ¿cuánto? 30, 40 años. Y un poco, algo que también han dicho tanto Andrés como Diego, es la parte cultural, ¿no? ¿Qué nos exige? Es un poco la pregunta que quiero lanzaros. ¿Qué nos exige al liderazgo, a las personas para transformarnos? ¿Qué tipo de liderazgo necesitamos para ser más ágiles, para ser más adaptativos y más innovadores? Gracias, Pablo. Bueno, buenos días a todos, todavía buenos días. Yo voy a hablarles un poco desde Sempli y desde la visión que tenemos en Sempli como fintech. Nosotros realmente yo creo que lo más importante en la cultura es tener un propósito y unos objetivos compartidos desde todas las funciones, desde todas las personas que trabajan, y la alineación de esos objetivos y la coherencia en lo que se dice, en lo que se declara desde los objetivos y desde el propósito, por qué estamos y por qué somos, hacia abajo y hacia los equipos.
y cómo las personas se conectan en el día a día con el trabajo por ese propósito. Y nosotros, obviamente, al ser una fintech, pues tenemos la parte de fin, de solvencia, de respaldo, de la solidez que se exige en un mundo financiero, pero también la parte de tech, que habla de la parte de innovación, de la parte de flexibilidad. Entonces, es ese estar constantemente buscando soluciones para resolver ese porqué, el porqué de nosotros, que nosotros, nuestro propósito pues en Zempli es velar por el bienestar y la salud financiera de las pequeñas empresas y de los emprendedores. Entonces, esa conexión es muy importante desde la cultura y desde cada una de las personas que trabajan en Zempli, que se reflejan unos objetivos que medimos y que todos nos medimos por lo mismo y que todos le trabajamos a esos mismos objetivos. Pero yo creería que aparte pues como esa parte de las personas y del por qué estamos y el por qué trabajamos todos ahí, hay una parte muy importante en la cultura de Zempli que la hablamos mucho hacia afuera, pero a veces es difícil encontrar en la realidad, y es la capacidad de aprender realmente de los errores. Es la capacidad de ver el vaso medio lleno. A mí me sorprende y me llamó mucho la atención porque yo vengo del sistema financiero de la banca tradicional. Llegar a Zempli y entender que realmente hay posibilidades de uno tener un entorno donde uno está todo el tiempo viendo el vaso medio lleno, ante los errores y ante las cosas que no queremos que nos sucedan nunca. Entonces, y es la capacidad de capitalizar y de construir sobre esos aprendizajes que nosotros estamos viviendo y todo el tiempo pues replanteándonos las cosas de cómo las vamos a hacer. Y es algo que se baja desde arriba hasta el último nivel de abajo, y yo lo hablo de arriba abajo como si fuéramos una organización jerárquica y vertical, realmente no lo somos. Entonces, somos una organización donde, digamos, se conversa en todos los niveles de estrategia y se conversa en todos los niveles de objetivos, desde cualquier nivel no lo voy a llamar jerárquico porque no tenemos una organización jerárquica, pero desde cualquier nivel de operación o de ejecución. Entonces yo creo que esas son como las premisas fundamentales en términos como de cultura. Bueno, buenos días a todos. Juliana, Pablo, Rodrigo, Beatriz, muchas gracias por la invitación. Desde mi experiencia en Crédito Fácil Codensa, yo les puedo decir que este es un producto que nació hace muchos años, 20 años, pero fue concebido como una fintech, porque fue pensado en un negocio externo, el negocio del sector real, de energía, mirar cómo podíamos ayudar en la bancarización y meternos, digamos, en este mundo más rígido, regulado de la banca tradicional, y lo hemos mantenido durante estos años. Hemos sido un negocio exitoso que el 75% de nuestros clientes son clientes que no tenían ninguna experiencia formar con el sector financiero, no tenían ningún otro medio de pago. Y es importante, digamos, ver lo que lo hemos hecho desde la parte del activo. Nosotros en realidad damos crédito a esa persona que lo necesita, que no tenía otra forma de acercarse, digamos, a adquirir sus bienes y servicios de una buena forma en un retail 1A, con garantía, sin ningún problema, y muchas veces con mejor precio que lo que consigue cualquier otra de un estrato más alto. Y eso ha sido un espíritu siempre desde que nació este producto, de mantenernos innovando, de escuchar al cliente. Y la cultura que lo conversaban hoy en las exposiciones anteriores, esto es un tema cultural, mantener ese espíritu dentro de la organización. Siempre hay que mantener el espíritu de cómo podemos hacer las cosas mejores. Siempre nos vamos a encontrar también personas que nos dicen, no, es que eso se ha hecho así. Yo les digo, esto es un negocio de 20 años, y siempre nos dicen, no, es que esto se ha hecho así los últimos 20 años. Sí, pero pensando en cómo lo podemos mejorar cada día. Y ahí es donde empezamos a abrir la mente. Y no importa quién sea, el operativo más básico, el que está haciendo el back allá atrás, pero siempre que esté pensando, ¿qué debo hacer para romper el molde que hoy tenemos? ¿Cómo lo podemos hacer más fácil? ¿Y cómo podemos mejorar la vida a nuestros clientes? Entonces, digamos que nuestro foco siempre es cómo ir creciendo con nuestro cliente.
Sí, nosotros lo llevamos de una forma, digamos, una primera tarjeta muy básica, lo vamos graduando, vamos acompañándolo en todo su proceso, porque es lo que nos interesa, generarle una cultura a ese cliente para que no tenga problemas en el sector financiero. Tenemos una responsabilidad gigante, porque como se los dije, somos el producto, digamos, el primer producto financiero que adquiere un cliente de esos de bajos ingresos. Y si nosotros lo hacemos mal, no terminamos bancarizando, terminamos castigando a un cliente y dañándole todo hacia futuro su vida, generando una mala impresión de la banca. Entonces lo que intentamos siempre es llevarlo muy de la mano, crecer con él, para que él pueda evolucionar y nosotros acompañarlo a llegar a sus sueños. Sabemos cuáles son sus sueños, entendemos a sus clientes y hay que entender los clientes segmentados, que también creo que pues, lo hemos hablado y seguramente ahorita conversaremos, porque cada uno es un mundo diferente. Buenos días, agradezco que estén acá, a Beatriz por la invitación, a mis compañeros de panel, y aquí se toca un tema y es fascinante ser el último porque es la parte fácil, porque tiene que decir uno menos, porque gracias a mis compañeros está casi resuelta la pregunta. Pero acá hay un tema cultural que es muy importante y es lo que hemos vivido en el sector financiero, en un grupo como al que yo pertenezco, y con 35 años en el sector se imaginarán lo que he visto, y es la llegada de las nuevas generaciones. Y ahí ese es el reto que tenemos en las organizaciones, como lo decía Juliana, de la banca tradicional, que es ese equilibrio entre esas nuevas generaciones que traen nuevas iniciativas, todo ese ímpetu que da la juventud, y el equilibrio con las anteriores generaciones, y hablo de las anteriores y no de las viejas generaciones, que tenemos la experiencia, y ese es uno de los grandes retos que estamos trabajando en el grupo. El segundo reto a nivel cultural es cómo transforma uno una banca tradicional que tiene los retos y digamos con nuevos jugadores como fintech, como neobancos, etcétera, etcétera, y logra enamorar, porque eso es el reto que tenemos ahora, y es cómo enamoramos a estas nuevas generaciones, a los millennials, etcétera, etcétera, para que no nos duren 2 meses en el puesto, pero tampoco que duren 10 años, porque lo tenemos claro. ¿Y cómo logra uno el enamoramiento de estas personas? Es construir un objetivo común, y en la medida que estos muchachos encuentran un objetivo común, van a estar todo el tiempo que se identifiquen con ese objetivo. Y finalmente, a nivel cultural, ¿qué tenemos que hacer organizaciones que llamamos tradicionales y que no somos ya tan tradicionales? Que es construir productos con la participación de las áreas que llamábamos antes BAC, como eran las áreas operativas, las áreas de seguridad y jurídicas desde el principio. Finalmente, lo más importante y el reto más grande que tenemos es poder buscar ese equilibrio entre las nuevas generaciones y las anteriores generaciones, sacando de cada uno lo mejor para un objetivo final, que es que la registradora suene. Gracias. Muchas gracias a los tres por las respuestas, la verdad que muy interesante. Yo me quedo mucho con lo que estaban diciendo tanto Juliana como Fernando del propósito, y la verdad que me gusta mucho la orquestación que está diciendo Rodrigo de las diferentes personas que trabajan en todo el ciclo, en este caso pues de riesgo, pero también con el back, con el front. Y yo cuento una anécdota. Mi padre trabajó toda la vida en un banco, en lo que luego fue el Banco Santander allá en España, 40 años, y me decía cuando yo era pequeño, pues trabaja conmigo en el banco. Y yo le dije, no, yo me hago ingeniero de sistemas, a mí me gusta la innovación. Hoy día los bancos son el lugar, o las fintechs son el lugar donde probablemente hay más innovación y donde muchos ingenieros de sistemas que salen de las carreras quieren trabajar. Y nosotros lo vimos allá en Europa ayudando a ING, que es un banco multinacional europeo, a hacer toda la transformación al agilismo, a la innovación, cómo pasó de ser un banco tradicional de más de 100 y pico años a convertirse en la empresa favorita para trabajar de los ingenieros de sistema que salen hoy día de las facultades, ¿no? Y eso es algo que da que pensar. Y un poco siguiendo con ese tema, digamos, del ecosistema donde estamos, de que cada vez necesitamos colaborar más, no solamente internamente, sino también con los ecosistemas. Las personas que han hecho las conferencias anteriores estaban hablando de esa necesidad de trabajar, incluso
incluso de minimizar lo que hacemos los consultores. Yo trabajo en una consultoría y efectivamente a nosotros nos gusta catalizar el cambio, pero realmente el cambio es de ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo ven desde la industria financiera, cómo veis, digamos, cómo acogerse mejor a ese fenómeno de cambio, a ese ecosistema que hay, cómo utilizar lo que ya tienen otros para crear modelos de negocio que vayan más allá del modelo que hoy día se tiene, para crear modelos de negocio un poco aledaños? No sé quién quiera contestar primero. Dale, Fernando. Bueno, Pablo, tú lo decías al principio, o sea, el tema de innovación es siempre, o sea, siempre ha existido, eso está en el ADN del ser humano y siempre hemos estado ahí. El tema es que la velocidad con que viene la innovación es totalmente diferente, o sea, de hace 50 años y los últimos 10 años han sido unos cambios impresionantes. Y todas las entidades, que seamos tradicionales o que seamos fintech nuevas, todas tenemos que empezar a mirar siempre cómo nos abrimos a esos cambios a la misma velocidad que nos está pidiendo el mercado. Porque si nos dejamos y nos salapamos, volver otra vez a coger ese rumbo, encontrar o llegar a ese grupo que ya vienen compitiendo todos, pues seguramente vamos a quedar muy atrás, ¿sí? Yo recuerdo, no sé, hace 2 años y unos meses, cuando llegó la pandemia, creo que un domingo nos encierran y todos, creo que en esta industria que es regulada, que existen muchos temas, dijimos, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Mañana qué va a pasar? ¿Y qué pasó? De una vez nos ajustamos. Fue un cambio, pero seguimos trabajando, o sea, la industria y el sector financiero siguió evolucionando, seguimos creciendo en clientes, seguimos prestando, no cerramos las puertas, tomamos algunas medidas, algunos sí, pero siempre fuimos pensando hacia el bienestar del cliente. Y pues, en eso tenemos que mantenernos, o sea, en revisar que cualquier momento va a haber otro nuevo cambio y vienen, ahorita lo estamos viendo, nuevas aplicaciones, el metaverso, todo este tema, y tenemos que estar siempre pendientes de eso. La única forma también es estar en la academia, pegarnos de la academia, revisar en foros como estos y estar siempre abiertos a escuchar qué está haciendo el otro. Y no porque el otro lo está haciendo y me está ganando solamente, sino por aprender. Y yo, ¿cómo puedo dar esta solución también para mis clientes? Los clientes hoy en día son mucho más, necesitan y requieren más atención inmediata. Hoy lo vemos, de pronto antes se aguantaban muchos temas de abusos de la industria, de muchos temas. Hoy en día cualquier tema pues es global, es comunicar un Twitter, todo esto. Entonces tenemos que estar atentos a qué es lo que requieren nuestros clientes, escucharlos, las señales, el tema del NPS, estar escuchando a nuestros clientes, súper importante. Y ahí vamos a tener la gestión de cambio siempre, acompañando al cliente hacia donde quiere ir. Por supuesto. Yo voy a retomar un poco las palabras de nuestro expositor o el concepto que nos decía ahorita Diego, de pasar de la economía de escasez a la economía de abundancia en este tema del ecosistema. Y tiene mucho que ver con lo que vivimos las fintechs y con el potencial que nosotros estamos aprovechando que hay ahí para trabajar con eso. Yo creo que él separaba pues ahí la parte de economía de la abundancia desde el trabajar con activos de otros, donde esos activos la separaba la parte de la información. Yo creo que la información es uno de esos activos con los que nosotros también podemos trabajar, de los cuales la información y el cambio pues de dueño de información, quién es ese dueño de información y esa tendencia que estamos viviendo de las personas queriendo ser dueñas de su información y queriendo poner a disposición la información que tienen de cualquier actor en el ecosistema para que utilicen esa información y puedan brindarle mejores servicios, mejores experiencias, más cercanas a su realidad y más cercanas a su necesidad que probablemente los poseedores de la información pueden hacer o quieran hacerlo, ¿cierto? Porque también pues ahí están las dos opciones.
Y me robo el concepto de la economía de la abundancia porque yo creo que ahí nosotros tenemos la posibilidad de crecer sin necesidad de tener y poseer el negocio de cada uno de los proveedores que le sirven a las empresas. Nosotros ofrecemos soluciones para las empresas, pero hay muchos otros proveedores de soluciones, de servicios, de bienes para las empresas que tienen información de las empresas y que también a su vez quieren brindarles experiencias más integrales a esas empresas. Entonces, nosotros vemos en el tema de ecosistema, de Open Banking, de Open Finance y la posibilidad de trabajar y conectarnos con el ecosistema, una oportunidad muy grande que realmente es foco en Zempli, de poder potenciar la oferta que nosotros tenemos hacia nuestros clientes o hacia nuestros potenciales clientes con información no solo bancaria, información de sistemas de ERP, sistemas contables, facturación electrónica, todo el tema de comercios y retail. Entonces hay mucha información ahí donde nosotros podemos complementar los servicios y unir esas cadenas de valor del cliente, ofreciendo soluciones financieras y apoyándonos sobre esa información o sobre incluso las experiencias, no solo la información, sino la misma experiencia que el cliente puede tener en cada una de esas partes y aprovechando el momento de necesidad de los clientes. Cuando necesitan la plata, pues ahí están los recursos, ahí está la plata. Y en este momento, por ejemplo, en Zempli le estamos trabajando a ese tema para poder pues aprovechar esa información y esas experiencias o esas interacciones que tienen las empresas o los emprendedores con cada uno de esos proveedores de soluciones y de servicios para los clientes. Muy bien. En la línea de Juliana, los bancos sí que nos hemos tenido que transformar. Y lo que hemos encontrado es, nuestros productos ya son muy commodities, están muy estandarizados, pero hemos encontrado que hay otros sectores de la economía donde nosotros podemos entrar en esa cadena de valor y ofrecer nuestros productos como el complemento al producto principal que ofrecen esas industrias. Por eso hoy hemos encontrado nuevas oportunidades de negocio en industrias como venta de vehículos, donde efectivamente lo que se está vendiendo es un vehículo, pero se necesita financiar, en viajes, en soluciones odontológicas, en retail en general. Entonces ahí lo que encontramos es que nosotros, que tenemos mucha de la información financiera de esos clientes, no pretendemos ser las estrellas o los que figuramos, sino entrar en el mundo de esas compañías de otros sectores y ser complemento. Adicionalmente, porque estamos en un reto muy grande. Desde hace 10 años nos vienen diciendo que los bancos vamos a desaparecer y en el banco hemos definido un norte digital diferente. Las compañías, los neobancos no van a venir a competir donde nosotros siempre hemos tenido nuestro negocio, que es en el mundo físico. Ellos nos están compitiendo y es donde nosotros vamos y estamos yendo, que es en el mercado digital, en el mundo digital. Y ese es un enfoque bien diferente. Nosotros entendimos que hay que ir a buscar a nuestros competidores donde ellos son fuertes, que es en el mundo digital. Y ahí podemos ser complemento y no necesariamente seguir en esta aparente lucha de quién va a quedar. Ahí hemos encontrado una cantidad de negocios, de emprendedores que lo hacen mucho mejor que nosotros, pero que definitivamente siempre van a tener que tener un vehículo que financie y apoye los proyectos de esas de esas industrias en los diferentes sectores de la economía. Entiendo, porque al final uno se da cuenta que en un entorno tan cambiante como el que estamos, muchas veces hay capacidades que no necesitamos o no nos da tiempo a desarrollar in-house y es mejor colaborar con otro por un módico precio, obviamente, pero probablemente ese precio es más barato, sobre todo también en time to market, para llegar al mercado antes, que desarrollar esa capacidad más o menos costosa in-house. Y ese modelo de colaboración es el que se está imponiendo, porque al final
y yendo hacia la siguiente pregunta, al final todo esto lo hacemos por la experiencia que queremos que tenga nuestro cliente. La experiencia que tiene hoy día un cliente en el sector financiero pues ha mejorado claramente, yo creo que ostensiblemente ha mejorado, pero también todavía seguimos, los que somos clientes del sector financiero, seguimos percibiendo la oferta productizada, ¿no? Y no necesariamente por las necesidades. Entonces, a veces uno tiene ganas de que, digamos, se le acerquen por las necesidades que tiene y que el manejo de esos productos sea lo más suave posible, es decir, lo más cómodo posible, así como cuando, por ejemplo, hubo nuevos modelos de negocio que llegaron, que nos hicieron experiencias mucho más fáciles, como por ejemplo la uberización del transporte o como por ejemplo el propio móvil o celular inteligente. Son experiencias que lo puede usar cualquier persona, es muy sencillo, hasta un bebé puede utilizar eso con la experiencia. Entonces, vosotros, ¿por dónde opináis, por dónde estáis trabajando para que la experiencia de nosotros como clientes sea lo más suave, sea lo más agradable posible de aquí al futuro? Y me toca empezar a mí. Muy bien, no. Nosotros venimos trabajando hace muchos años en colocar al cliente en el centro, y eso suena bonito, eso es una teoría chévere, pero la gran diferencia que tenemos los bancos o las entidades financieras es que las fintech traen en su ADN eso. Una compañía fintech o una compañía que desarrolle con estos emprendedores, para ellos eso es natural, viene en su ADN. Uno de los retos grandes en el banco que hemos tenido es el tema cultural de introducir dentro de nuestros equipos que el cliente sea el centro. Porque más o menos uno hace 10 años hablaba con el de tecnología y le decía, esto es lo que hay, esto es lo que puedo hacer y vendan eso. Venimos trabajando auténticamente en poner al cliente en el centro, número uno. Número dos, empoderando a los equipos para que reten los modelos que siempre hemos tenido. ¿Eso qué quiere decir? Cuestionar las políticas, los procesos, los modelos, porque siempre se ha hecho así, y generar nuevos productos. Pero dentro de eso es fundamental tener en cuenta al cliente, hacerlo partícipe desde el principio en la construcción de servicios, productos o nuevos modelos de negocio, estar testeando qué sucede con eso. Y una cosa que hemos aprendido con la innovación, que en los bancos y en el grupo que yo trabajo no es tan fácil, y es que uno se puede equivocar. Lo que pasa es que no se puede equivocar tantas veces, y es arrancar pruebas piloto, mirar si funciona y ahí sí masificarlo. Definitivamente la autogestión, nosotros tenemos un concepto de la diferencia entre digitalizar y tener una oferta digital. Para nosotros una oferta digital es aquella que se hace una autogestión punta a punta, 100% digital, sin intervención de ningún apoyo ni físico, ni tecnológico, ni etcétera. Nosotros no creemos que una oferta digital es aquella que desborda, que después lo van a llamar. Creo que hay que respetar el concepto. Y en eso creemos que es fundamental la autogestión y que cada vez pensemos en las necesidades del cliente. Bueno, como tú bien lo dices, Rodrigo, en el mundo fintech nacimos resolviendo problemas que no se estaban resolviendo para los clientes. Y claramente cuando uno nace de esa forma, lo hace con un modelo customer centric. Nosotros queremos pensar que somos customer centric, que es muy importante aparte de eso, y es, primero, pues yo creo que lo hemos dicho en muchos espacios, pero el entender esas necesidades, entender esos problemas que de verdad queremos solucionar, más allá de lo que el cliente nos diga, más allá de lo que aparentemente el cliente dice necesitar. Entenderlo y conectarlo con la propuesta de valor que nosotros estamos entregando al cliente, y es una propuesta de valor que no se entrega solamente en una oferta o en una comunicación de mercadeo, sea cual sea, sino que sea coherente hacia adentro. Entonces hay un foco muy importante en desarrollo de producto,
entendiendo el desarrollo de producto, no solo pues las características del producto, los plazos, las posibilidades o si los canales, etcétera, sino entendiendo el desarrollo de producto hacia adentro, hacia el back, hacia el servicio, cómo nosotros prestamos el servicio, cómo nosotros atendemos a los clientes. Y hay un tema importante, es que en estos temas digitales, mientras más nos vamos volviendo digitales, también hay un dilema, porque las personas siguen siendo personas, las empresas siguen siendo manejadas por personas y siempre les queda faltando ese componente humano. Y digamos que en Zempli nosotros buscamos que mientras más digitales y más automáticos somos en nuestros procesos, en nuestras decisiones, también más fuerte tenemos que hacer ese equipo de servicio humano de cara a esas empresas y que ellos sientan esa conexión y esa empatía, digamos que otra de las pues de los atributos que nosotros entregamos y por los que velamos siempre, aparte de la simplicidad y la transparencia y la facilidad de acceso a los servicios financieros, pues o a la financiación, es esa empatía, esa cercanía, ese que la persona se sienta conectada y que no se sienta hablando pues como con una máquina o con alguien que no responde o que no entiende realmente sus necesidades, sino que realmente nos preocupamos por esa conexión y por ese entendimiento y tener esa empatía. Yo creo que eso es una parte muy importante en el desarrollo de la experiencia de cliente. Entonces es habilitar la tecnología en función de una propuesta de valor con unos atributos muy claros y garantizar esa coherencia en todo ese desarrollo de producto, garantizando que esa persona que está al otro lado siga sintiendo que tiene personas del lado de la fintech. Somos fintech y ofrecemos soluciones digitales y virtuales, pero también al mismo tiempo somos personas que entendemos a la otra persona parada al frente de nosotros. Y yo creo que es esa coherencia, esa conexión de esos diferentes factores lo que hace que nosotros podamos entregar esa propuesta de valor realmente al cliente, más allá de la comunicación pues, que se puede hacer. Bueno, ya lo han dicho la mayoría, que mis compañeros del panel, y es eso, sí, o sea, uno poner al cliente en el centro, y para eso hay que entender el journey del cliente, entonces uno revisar los puntos de valor. Y les voy a poner un ejemplo que trabajamos nosotros, digamos, en Crédito Fácil, y es, entendimos un principal dolor que tenían nuestros clientes, y es, el cliente de nosotros pues es de estrato bajo, es la empleada que viene desde Soacha, ¿sí? O Ciudad Bolívar, se tiene que transportar 2 horas para llegar a su trabajo, y eso, digamos, si ella no se transportaba, no podía llegar a su trabajo, y si no trabajo, no como, o sea, hay una cadena de dolores, ¿no? Entonces nosotros entendimos que lo que más necesitaba ese cliente de nosotros era que alguien le facilitara el tema del transporte, o sea, llegar a las 4 de la mañana a una estación de Transmilenio y que no tuviera la facilidad para pagar porque se le venció, se le acabó su cantidad de viajes y no hay la estación de recarga habilitada, no podía ella ir, digamos, a su trabajo, le generaba estrés. Nosotros fuimos la primera tarjeta de crédito que le fiamos el transporte, no se lo cobramos sin interés, le decimos viaje todo el mes, se lo cobramos al final en su recibo del servicio público, pero vaya y trabaje tranquila, quítese ese dolor. Y ahí es donde uno empieza a entender, o sea, y lo que les digo, que el cliente es nuestro foco y le damos una solución que puede ser pequeña. Si uno dice, mira, eso no es una cantidad de dinero, no es la financiación que uno a veces quiere, todo eso, pero era el dolor de esa persona. Y ahí al entender eso se lo solucionamos y empiezan a apreciar mucho más el producto, quieren mucho más, digamos, estar vinculados al producto, porque lo ven que le estamos solucionando esa necesidad. Y un segundo punto que no sé, no lo tocaron mis compañeros, creo que es el tema de segmentación. Cada necesidad es diferente y para eso está la data. Entonces no podemos tampoco igualar a todos nuestros clientes, el universo de clientes, y darles, digamos, esa experiencia que queremos de la misma forma. Para algunos sí, era lo que les decía, el tema del transporte, pero para otros que tienen otros dolores. Entonces hay que empezar a segmentar y mirar en qué podemos estar colaborando, ayudando y que aprecien, digamos, las soluciones financieras que nosotros damos. Muchas gracias a los tres, qué interesante. La verdad es que me quedo mucho con
anticiparse a las necesidades del cliente, que tanto Fernando como Juliana estaban diciendo, colocar al cliente en el centro, que comentaba Rodri, y también no solamente el anticiparse a las necesidades y colocar al cliente al centro, sino empatizar, ¿no? Es decir, empatizar, ponerse en los zapatos y de alguna manera pensar en ese viaje que el cliente tiene con nosotros a lo largo de su experiencia para lograr algo que de alguna manera siento que Fernando estaba esbozando, que es ese cariño por la marca, ¿no? Ese amor que nos da cuando alguien se está preocupando de nosotros más allá probablemente de lo que le exige el mero contrato, términos y condiciones que establece uno cuando tiene un contrato con una entidad financiera, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo nos ayuda la tecnología o cómo hacemos que por dentro de la tecnología, porque ya Fernando estaba empezando a esbozar algo de analítica, segmentación, data, conocer al cliente, pero también yo recuerdo una experiencia que nosotros tuvimos hace poco aquí en Colombia, ayudando a un banco del grupo al que pertenece Rodrigo, precisamente, a hacer su viaje hacia la transformación al agilismo. Y lo que hicimos fue juntar las áreas de negocio, operaciones de negocio, con el área de tecnología y adivinad, ocurrió magia. Porque de pronto los que somos ingenieros de sistemas empezamos a entender que hay un cliente, que hay una empatía, que no solamente producimos algoritmos y otro tipo de cosas. Y obviamente también los de negocio empezaron a entender que para ofrecer esa oferta de servicios, productos y experiencias y cariño y relacionar al cliente, hace falta una serie de herramientas tecnológicas. Entonces, ¿cómo más veis que se puede contribuir desde la tecnología, pero también desde la transformación quizás organizacional? Un poco también lo comentaban, ¿no? Uno de los expositores anteriores, que la mitad del viaje o más no es necesariamente tecnológico, ¿no? Entonces, al final yo creo que hay un baile, no lo quiero llamar lucha, es como una capoeira, que es medio baile, medio lucha, entre la tecnología y la operación, y me gustaría conocer vuestra opinión al respecto. Muy bien. Sí, yo creo que ya hemos hablado bastante de cómo los modelos analíticos, con la parte también cualitativa, con el entendimiento que tenemos de nuestros clientes, con lo que ellos nos están diciendo en cualquier interacción, en cualquier momento que tocan. Voy a hablar de Sempli, pues en cualquier momento que toquen a Sempli, cómo nosotros somos capaces de conectar esa información que ellos nos están entregando en el momento de cada interacción y cómo somos capaces de diseñar esas interacciones de manera que puedan nutrirse no solo con lo que ellos nos están diciendo o con unos algoritmos o reglas predefinidas, sino con esa analítica, lo que le vamos a entregar al cliente en esa interacción, sino también tratar de utilizar nosotros ese entendimiento en ese proceso que tenemos en ese momento de la interacción, con las que teníamos para modificar esa experiencia o para adaptar. Probablemente él salga con cosas que no se imaginaba. El camino que queremos, un mejor servicio al cliente, de entender lo que nosotros hacemos en todo Sempli, es mejor para lo necesario. Pues durante tantos años, ninguna campaña de marketing digital, ninguna campaña ni siquiera de banca tradicional, porque juego con los dos sombreros, sin trabajar con la gente de analítica, sin que me generen modelos de propensión, y lo que dice el modelo es lo que ejecutamos. Ya lo habíamos aprendido hace muchos años con los modelos de riesgo, donde somos respetuosos de que si el modelo dice el señor no pasa, no pasa, y no le preste porque va a ver lo que va a pasar. Entonces, hoy es fundamental no solo los modelos de analítica, la información, sino que nos vemos como un solo equipo. Y les voy a poner un ejemplo. Hoy físicamente el área de transformación digital y el área de analítica estamos en el mismo piso, cuando uno pensaría que la gente de analítica debería estar con la gente de riesgo. Hoy no nos vemos como un solo equipo, y creo que en muy poco tiempo eso tendrá una sola cabeza, porque el negocio digital sin analítica no vale un peso. Eso es lo que nosotros creemos hoy que es la analítica para el negocio. Gracias. No mira la parte de negocio y no está pensando en el cliente también, pues no lo vamos a lograr. Entonces esto es un tema de
humildad para que podamos convivir. Y uno también viene desde la humildad saber que no se las sabe todas y que por eso existen fintech, existen empresas que vienen a apoyarnos, existen empresas que a los negocios ya tradicionales y que venimos hace mucho tiempo andando, vienen a darnos un empujón, a decirnos, mire, esta es otra forma de trabajar, con esto usted puede llegar a darle las soluciones a sus clientes. Todo esto también pues sumado al tema de la data, pues sabemos que hoy en día, digamos, creo que es el activo más valioso, y lo estaban diciendo en la conferencia anterior, y eso viene que la data tampoco no es única y va a venir ahorita con los modelos de Open Banking y todo esto, la data es del cliente en realidad, y hacia allá tenemos que entender que cada compañía que articula todos estos negocios tiene data. Entonces está el aliado que vende, está el que presta, está el que sabe de originación, todos tenemos data, pero al final en todo eso es donde podemos mirar qué es lo que queremos, o sea, hacia dónde está nuestro objetivo y qué le vamos a dar de mejor solución a nuestros clientes. Entonces digamos que tenemos que convivir todos, sí, y es una realidad y hay mercado para todos. Yo creo que esto lo que hace es que todos podamos crecer más, ser más fuertes, darle mejor experiencia a los clientes, a los consumidores, a esas personas que queremos bancarizar, queremos llevarlas y que crezcan con nosotros, pues tienen que tener lo mejor y para eso necesitamos de todas las manos y todos los esfuerzos. Muchas gracias a los tres, qué interesante la verdad las reflexiones. Me gusta ver lo focalizados, lo claras que tenéis las ideas, lo focalizados que estáis. Y para cerrar, yo quiero que digamos, si podéis, cada uno una frase tipo Twitter que nos pueda caracterizar. Yo me quedo con una muy sencilla, que es que es algo que practicamos nosotros mucho, y es que el conocimiento adquiere valor cuando se comparte. Y es algo que para mí es un cambio de mentalidad cultural de cuando yo empecé a trabajar hace ya más de 20 años. Digamos que el que más valía en la empresa era el que más atesoraba el conocimiento y no lo compartía, y era como el gurú al que todo el mundo quería ir, y ahora pasa al revés. Es decir, la persona que realmente comparte conocimiento, que está constantemente, porque todo ese conocimiento ya está en la red, está en Google, uno lo puede averiguar, pero tener a alguien cerca que te lo pueda comunicar siempre te agiliza las cosas, ¿no? Entonces a mí creo que el conocimiento adquiere otra dimensión cuando se comparte. No sé si vosotros os atrevéis a lanzar algún aforismo. Como soy la mujer, me van a dejar de última, ¿cierto? Bueno, hay una frase y se lo digo a mis hijos y con los que trabajo, es: a mí me gusta irme a dormir tranquilo. ¿Y qué significa eso? Que hice la labor, o sea, me esforcé por mi cliente, me esforcé por la empresa que trabajo y me esforcé por los valores que promuevo, que tengo como persona y de la organización en la que trabajo. Dar lo máximo y me voy a dormir tranquilo. Yo creo que la frase sería: ¿cómo logramos que las nuevas generaciones trabajen con pasión sin olvidar de dónde vienen? Eso sí sería un equilibrio perfecto. Y creo que el otro punto que para mí es fundamental es el enamoramiento a esas nuevas generaciones a partir de compartir un objetivo común. Creo que esos serían dos puntos que cualquier compañía debería trabajar independiente en el sector que se desempeñe. Bueno, a costas de no tener la originalidad para hacer el mensaje de Twitter, me voy a robar una frase de los cofundadores de Sempli que repiten mucho, y es: el poder de lo simple. El poder de lo simple. Yo creo que eso direcciona muchas de las cosas que hacemos, nos da línea en las interacciones que nosotros tenemos con los clientes. También creo que estamos en un mundo súper complejo, con mucha información, muchas tendencias, muchos cambios, y creo que al final
las interacciones simples, las soluciones simples, las cosas fáciles, donde no haya que hacer grandes procesos mentales para entenderlas, para adquirirlas, para usarlas. Creo que ahí eso tiene un poder increíble y yo creo que me voy a quedar con esa frase, aunque no sea muy original mía. Listo. Súper, súper. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención y feliz almuerzo. Antes de irnos del público, mientras ustedes hacían el panel, llegaron las siguientes preguntas, se las voy a transmitir y el que la quiera contestar abiertamente. ¿Cómo sacarle mayor provecho al nuevo ecosistema liderado por la economía del móvil? Pues les voy a contar un poco con mi vida anterior, como digo yo, que se ríen mucho de mí cuando digo eso, pues les voy a contar un poco de lo que conozco, pues, y creo, pues, y de lo que creo que se viene, pues, en términos generales. Pues digamos que en este momento lo que hacen las personas a través de los celulares, todo eso saca muchos datos, ya lo hemos visto pues en conferencias anteriores. Y hay mucha información de cómo las personas utilizan esa información, cómo utilizan sus celulares, cuándo los utilizan, qué tanto los llaman, qué tanto les envían mensajes, qué tanto no, y hay mucha información. No sé si haya eso iba a la pregunta necesariamente. Creo que la información que hay contenida en cómo las personas utilizan pues los dispositivos móviles y en general pues hay mucha información que se puede utilizar para modelos, para entender a los clientes, para saber cómo llegarles, cuándo llegarles, cómo rentabilizarlos, si son riesgosos, si no son riesgosos, etc. Ahí pues eso es uno de los casos de uso que yo veo y lo siguiente pues yo sí creo que cada vez más todas las soluciones, mientras estén pues primero en los teléfonos celulares de las personas, pues hay más facilidad de uso y de acceso pues a esas soluciones. Entonces yo lo diría en ese sentido. No sé si Fernando, Rodrigo. Yo resumiría mobile first, simplemente todo en función de eso y cualquier cosa que piense uno tiene que pensar que debe funcionar ahí. Para nuestro moderador, la pregunta del público es la siguiente. En estas compañías se manejan lo que ustedes llaman los tableros de control, los indicadores, otros lo llaman KPI. ¿Cuáles considera son los 3 indicadores actuales más importantes que debe tener cualquier organización? Uy, muy buena pregunta. Me encanta que estén hablando de KPIs y les tengo una mala noticia. Hace rato una compañía que se llama Google inventó una cosa que se llama OKRs. Seguramente muchos de vosotros ya los conocéis. Los OKRs son los objetivos clave y resultados clave. ¿Y qué son los objetivos y resultados clave? Son un complemento de los KPIs. A mí me gusta hacer la metáfora de los KPIs en un coche, en un carro, son lo que uno tiene en el panel de mandos cuando lo compra y lo tiene toda la vida del carro. La gasolina que le queda, la velocidad a la que va, la marcha en la que está, las revoluciones del motor, si tiene una luz encendida o no. Pero el OKR representa más bien el destino al que tú quieres ir, el objetivo que te estás marcando. Y tú puedes usar el carro para ir al trabajo o para irte de vacaciones con tu familia. Y no es el mismo carro, sí es el mismo carro. Tiene los mismos indicadores, pero tiene unos objetivos distintos. Entonces, respondiendo a la pregunta de una manera un poco enigmática, los objetivos van con el propósito, como decían nuestros compañeros. Si uno tiene claro el propósito, marcar los resultados que le van a acercar al propósito, es decir, qué resultados quiere conseguir cerca de ese propósito, va a ser fácil. Pero no olvidemos algo, los resultados y los objetivos, sobre todo los objetivos, ya no más se están marcando a 5 años, a 3 años, como los planes estratégicos anteriormente, sino que nos marcamos objetivos a mucho más corto plazo, a un plazo mucho más corto de 3 meses, de 4 meses o de 6 meses. Y podemos hacerlo, es como cuando yo cojo el carro, en el ejemplo, en la metáfora, y uso el carro hoy para ir a trabajar, mañana para ir de vacaciones.
Entonces no tengo que tener exactamente el mismo objetivo en cada momento, y eso lo podemos concretar en empresas que han cambiado sus modelos de negocio. Por ejemplo, el banco que yo citaba antes, que ayudamos en Europa a transformarse al agilismo, que es ING Direct, su propósito durante 100 y pico años fue ser un banco. Hoy día su propósito es ser una empresa tecnológica que presta dinero. Se parece mucho a una fintech, pero es el banco más grande de Holanda. Otro ejemplo, Amazon. Amazon empezó transportando paquetes y después se dio cuenta que además de transportar paquetes podía venderlos o no venderlos, pero tener un marketplace donde venderlos. Y se creó otro modelo de negocio y otros objetivos distintos y su OKR cambió. Pero es que después se dio cuenta de que para crear ese marketplace necesitaba tecnología y dijo, oiga, pues voy a programar un poco, a crear unos cuantos algoritmos. Hoy día son la empresa tecnológica más grande del planeta. Entonces, uno puede cambiar sus objetivos constantemente y no ceñirse a los antiguos KPIs. Los KPIs están inventados. Cualquiera que sea financiero, y ustedes seguramente todos o muchos de vosotros lo sois, sabemos lo que es el EBITDA, lo que es el revenue y lo que es los indicadores básicos financieros, ahí los tienen. Pero eso no marca el propósito del carro que manejan. No sé si respondo a la pregunta. Por último, otra pregunta más antes de irnos al almuerzo. ¿Qué le recomendarían a una entidad que quiera hacer un cambio profundo en su área de riesgo? ¿Dónde poner el foco y por dónde empezar? Bueno, ¿qué le recomendaría a la entidad para cambiar eso? Yo creo que es lo mismo que hemos venido conversando. O sea, es que aquí todos somos un equipo. O sea, riesgo no puede ir por un lado, tecnología por otro, comercial por otro. Tenemos que enfocarnos y tener ese objetivo o ese propósito, a dónde vamos a llegar. Y ahí ya todos nos montamos en ese propósito. Entonces, al final, si tenemos ese objetivo final y lo tenemos todos enmarcados, sí, sabemos que el área de riesgo adicional tiene otros indicadores, que cosechas, indicadores de mora, otros temas, provisiones, pero al final, si ese propósito que es el base y todos estamos mirando hacia allá, pues vamos a acoplarnos y vamos a llegar a eso. Si nosotros decimos vamos a bancarizar, pues necesito un área de riesgo que entienda que necesitamos entrar en la base de la pirámide, en atender clientes que no tienen información financiera seguramente en ningún lado, que si voy a centrales va a tener muy poca información. Entonces tiene que empezar a pensar diferente para que se acople, ¿sí? Entonces, pero tengamos ese propósito y es de todas las áreas tenemos que empujar hacia eso. Ese es, creería que es el camino. Un aplauso para nuestro panel, para nuestro moderador.